Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. Se filtró que podría llegar otra skin legendaria de colaboración de forma gratuita. Así es amigos, también llegarán 2 series de Street Fighter con más giros gratis. Por si fuera poco, posible Ghost Plasma como recompensa por DMZ y tickets de aniversario. Nuevo tirador mítico, ejecuciones brutales y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber todo? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de varios temas importantes que estoy seguro te van a interesar y por supuesto de algunas recompensas que podrían estar llegando. Antes me gustaría agradecer a Mario Alberto y a todos los demás miembros por apoyar mis videos. En verdad, muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, ahora sí amigos, pasemos con esta información interesante. Primero que nada les quiero decir que ya tenemos las armas que se van a enfrentar en el evento de votaciones, porque sí, sabíamos perfectamente que las que ganaran se iban a enfrentar hasta eliminarse poco a poco. Las armas que ganaron la verdad son las mejores, aquí se puede ver en la sección de ofertas, se llama lista de deseo de armas míticas. Las armas más deseadas como era de esperarse está la AK-117 mítica, el DLQ-33 mítico y la Oden mítica, sin embargo la 117 tiene ventaja porque se va a enfrentar con el AK-47. Por otro lado, tanto la Oden como el DLQ-33 se van a enfrentar entre ellos, así que la que gane pasará a la siguiente ronda. Ahora te pongo la imagen completa. La 117 sí o sí pasará al final, pero dime tú, ¿con cuál crees que se enfrente a la última ronda? Esto siguiente puede que no le guste a mucha gente, pero en la versión de Garena estará llegando un evento con recompensas por jugar DMZ. Sí amigos, por DMZ recompensas exclusivas. Esto aún no está confirmado para la global, lo quiero destacar, repito, no está confirmado. Aquí puedes ver que se llama tienda de intercambio, donde prácticamente debes completar tareas y desafíos para conseguir puntos e intercambiarlos por estas recompensas. Entre las recompensas se puede ver una skin épica de la Scarlet, lo cual está buena, creo que es de reciclada si no me equivoco, y también se pueden ver algunas cajas. La primera es una de la Rose, pero la segunda es la que llamó mi atención, ya que en esa caja se puede observar a detalle que está la skin del Ghost Plasma. Sí amigos, una skin super exclusiva. Claramente en COD Mobile nadie ha dicho que es exclusiva, simplemente los jugadores le dan ese valor porque no ha llegado hace mucho tiempo. Afortunadamente, por lo que se puede ver, las cajas estarán limitadas a solamente intercambiar 5, no se podrán más, por lo que sí, aunque esto llegue, no será para todos. Algo así pasó con el Locus de Cosmos, no sé si se acuerdan que hace muchos años regalaron algunas cajas y sí, la probabilidad era muy baja, pero si te tocaba ya la hiciste. Si esto llega a la versión global, ten por seguro que mucha gente se va a quejar porque se acabó la exclusividad entre comillas. Esto lo digo porque pasó con el zombie y eso que el zombie ya había llegado como 2 o 3 veces, ahora imagínate, el Ghost Plasma es todavía mucho más raro que la skin del zombie. Si eres observador seguro te diste cuenta que en las recompensas también está un ticket de color azul y como ves tiene el icono del 6º aniversario. Este cupón es legendario y sirve para ruleta, seguramente en descuento o simplemente una ruleta especial, pero ojo, las cajas del Ghost sí que se les ve posibilidad, pero los tickets al menos yo no le veo futuro, muy seguramente será exclusivo para la versión de Garena. Vuelvo a insistir, nada de esto está confirmado para la global todavía, simplemente son especulaciones que se hacen por las otras versiones. Ahora pasemos con otra información que se basa en coincidencias de filtraciones. Esto está interesante porque sí amigos, hablamos de una nueva arma legendaria de colaboración gratuita. Como sabemos, se viene la colaboración con Street Fighter a COD Mobile y por ello también llegarán armas legendarias. De hecho ya tengo la lista, te la voy a mostrar, aquí están todos los personajes y armas que llegarán, pero pon atención a las legendarias. Como puedes observar hay 5 armas de colaboración, pero si vemos las armas de serie que llegarán solamente son 4, y es que como ves está una extra que es el SMRS. Según filtraciones, esa skin legendaria no aparece en la serie de colaboración, por lo que existe posibilidad que llegue en un evento como llegó la skin de Gundam, que es la J358. De ser el caso hablaríamos de que sería la segunda arma legendaria de colaboración, lo cual está muy bien, pero como dije aún no está confirmado, solamente es coincidencia. A mí la verdad no me suena descabellado que Activision vaya a regalar un lanzador como recompensa legendaria, porque la vez pasada fue una pistola, un arma secundaria y podría repetirse que sea otra arma secundaria. Evidentemente no te van a dar un arma principal de colaboración, un personaje sí que lo harán, ya hablé de eso en otros videos, pero ahora hablemos de que se vienen 2 series y con ellos más giros gratis. En la serie de Gundam, a pesar de que fue de colaboración, dieron varios giros, por lo que se espera que en estas nuevas den por lo menos 6, 3 en cada una. Para lo que se preguntan, no, los puntos de serie normales no van a ser
servir para los puntos de serie de Street Fighter claramente son diferentes, de hecho ni siquiera los de Gundam, cada uno contará con sus propias IES de colaboración. Duxino ha compartido las primeras imágenes de lo que parece ser la nueva arma mítica para la temporada número 11, es decir, la siguiente, la SO14. Si bien es cierto, la skin aún no está completa, aquí se puede ver a detalle que le faltan cosas, pero al menos nos damos la idea de qué temática contará esta skin. Acuérdate que es el primer tirador que llegará en forma mítica. La verdad no sé qué tan buena sea esta arma, pero quiero pensar que si Activision le va a poner una skin mítica, lógicamente esta tiene que reventar sí o sí, de lo contrario no creo que funcione, o no sé tú qué opinas. Seguramente ya viste este icono abajo de eventos donde te manda a la tienda y en esa tienda puedes canjear algunos contenedores ocultos de forma gratuita, pero salió una oferta interesante. Una vez dentro podemos ver que nos manda a la tienda oficial y aquí se puede ver una oferta que se llama Viernes Negro con una cajita y la oferta consiste en lo siguiente. Por $10 conseguiremos 1508 code points, es mucho más de lo que te da la tienda te da solamente 800 si no me equivoco por ese precio. La verdad apenas me di cuenta, no me había fijado, así que si piensas recargar algo pequeño pues eso lo puedes aprovechar porque como te dije es un poquito más de lo normal, no es lo doble pero sí es un poco más. Ahora veamos algunas ejecuciones de los personajes de colaboración con Street Fighter, que claro, todo está incompleto, aquí se puede ver como esto claramente está bugueado, pero aunque esto esté bugueado, claramente se puede ver que los personajes harán movimientos de lucha. Aquí podemos ver a la Chun-Li dándole patas al botcito y que se empieza a mover bien feo, pero aunque eso esté incompleto, pues obviamente es mejor que no saber nada, así que sí, gracias a Duxino y a Dark Viper por compartir esas imágenes que la verdad hace falta. Solo queda pendiente el de Ryu. ¿Se acuerdan que hace unos días o una semana más o menos, no me acuerdo la verdad, les dije que volvería la M2 mítica en la versión china? Pues amigos, resulta que también llegará a la versión global. Hace como 10 meses más o menos llegó a la global, no entiendo por qué lo van a reciclar tan pronto, no tiene ningún tipo de sentido habiendo más armas que realmente lo merecen. Claro que esto no lo digo porque la skin está fea, nada que ver, de hecho está bastante guapa, lo digo porque realmente 9 meses ni siquiera ha pasado un año, así que hay que esperar a ver qué pasa. La fecha exacta de momento aún no la conocemos. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todos estos cambios. Algunas cosas salieron hace unos días, pero no me gusta subir un video por cada tema, se me hace innecesario, así que lo hice en este video en recopilación. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.